Bonjour, ça va. Buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas en 10 minutos donde estamos analizando algunos relatos de la vida de Jesús. Antes de nada, ¿sabéis cuánto tiempo haría falta para verse de forma seguida todas las series que hay en Netflix? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? 4 años. Mucho tiempo, ¿no? Eh, Ahora que estamos con el confinamiento, Netflix es una de las plataformas que más se ha movido y es muy interesante pensar en la cantidad de series que nos vemos. Y ahora que tengo el privilegio de analizar un poquito más en profundidad de la vida de Jesús, me doy cuenta que la vida de Jesús era un capítulo de una serie continua. Cuando se estaba con Jesús nadie se aburría, nadie sabía qué iba a pasar en el momento siguiente. Cada instante era un nuevo capítulo, porque era diferente al anterior. Con Jesús no habían dos momentos iguales. Siempre había algo que lo cambiaba. Y es extraordinario, porque en ocasiones hay episodios semejantes, pero que en el fondo son diferentes. Y es lo hermoso del relato. ¿Recordáis que en el último episodio vimos a Jesús en la casa de Pedro como un paralítico fue descendido desde el tejado para que lo curaran? Hizo un milagro extraordinario ahí. Y después Jesús va a seguir con su ministerio en Galilea. Va a haber el llamamiento de Leví y Mateo. Va también a separar a 12 discípulos más allegados a él. Va a hacer multitud de milagros en toda esa zona. Nos comentan los evangelistas como la fama de Jesús crecía muchísimo entre la población, tenía mucha popularidad. Y Jesús también en este contexto va a dar lo que conocemos como el sermón de la montaña, las bienaventuranzas y otras cosas que Jesús les comenta a los judíos. Después de ello, después de todos estos momentos tan intensos, Jesús vuelve otra vez a Capernaum. Era el centro neurálgico de su actividad cuando estaba en Galilea. Y nos vamos al capítulo 7 de Lucas para ver el relato del siervo del centurión. Solo lo comenta Lucas, Mateo también nos lo comenta algo, pero como siempre Mateo más reducido. Mateo va siempre a las cosas más concretas. Es una persona, como dijimos siempre, de números, conciso. Capítulo 7 de Lucas nos dice que después que hubo terminado todas estas palabras, el sermón del monte, entró otra vez en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Es muy interesante. Aquí estamos hablando ya de un pagano. Estamos hablando además de un oficial de Roma. Era un centurión. Tenía a su cargo a 100 soldados. Pero este hombre había oído hablar de Jesús y tenía un problema también. La gente acude a Jesús cuando tiene problemas. Esa es nuestra vida. Acudimos a Jesús cuando hay problemas. Tenía un siervo. En el literal nos dice que era un esclavo al que amaba muchísimo, al que le tenía muchísimo aprecio. A veces hay que cambiar todos estos conceptos y prejuicios que tenemos de la historia por lo que Hollywood nos muestra. Es verdad que el mundo de los esclavos era un mundo muy cruel en la antigua Roma, pero no era tanto como nos lo presentan las películas. La relación entre amos y esclavos en muchísimas ocasiones era muy intensa. El esclavo formaba una parte tremenda de la sociedad y de la economía y forma parte de las familias. Este centurión quiere a su siervo, quiere a su esclavo, de una forma tan intensa que envía a los ancianos de la sinagoga para que le pidan a Jesús que lo cure. Y me pregunto, ¿por qué no va a él? ¿Por qué tiene que enviar a alguien? ¿Es por su autoridad? ¿Por su orgullo? No, precisamente por todo lo contrario. Y es lo que me gusta de este relato. Una persona con autoridad, una persona acostumbrada a mandar, no va a él. Porque sabía que ir él directamente como oficial romano podía provocar un pequeño alboroto, podía hacerse ver como que estaba obligando a Jesús a que fuera a su casa. Su presencia hubiera incomodado a muchísima gente de la que estaba reunida alrededor de Jesús. Por eso simplemente envía a los ancianos.
tenía mucha relación con ellos y vamos a ver el por qué. Esta persona es una persona humilde, una persona que pide por favor a gente que está o que conoce más a Jesús que vayan ellos. Dice que los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Me encanta una cosa, el decir es digno. O sea, ellos eran quienes decían a quién podía Jesús sanar y a quién no podía sanar. Claro, es cierto que este hombre era un oficial romano. Y para los judíos, Jesús no podía curar a un pagano. Ya le ponían problemas cuando curaba a israelitas, pues cuanto más curar a un pagano de un oficial romano. Por eso van y dicen: no, 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 a este lo puedes curar. A este sí, hombre. ¿Recordáis que es muy parecido el pasaje a Jairo? Cuando Jairo va a Jesús, era el principal de la sinagoga, y le dice a Jesús: ven. Este hombre no solo no va a él por humildad, sino que le dice: por favor, ven. Y nos explican los judíos o los ancianos por qué debía Jesús curarlo. Y dice: ha sido bueno con nuestra nación y nos ha edificado, aquí dice una sinagoga, pero en el original pone la sinagoga. Debía haberles edificado la sinagoga o contribuido a la sinagoga de Cafarnaúm, una de las sinagogas más importantes que había en Galilea, junto con la de Nazaret. ¿Recordáis que Jairo era el principal de la sinagoga? Y también ocurre esa escena en Cafarnaúm. O sea, posiblemente se están refiriendo a la misma sinagoga. Y posiblemente Jairo pudiera ir con esta comitiva de judíos a pedir que Jesús sanara al esclavo de este centurión. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Simplemente después que le plantean esto de aquí, dice que Jesús fue con ellos. Jesús podría haberles reprendido también, decirles: ¿qué pasa? ¿Venís porque os interesa? ¿Porque os da dinero para la sinagoga? ¿Porque se porta muy bien? ¿Y los otros qué pasa con ellos? Con esos que me acusáis que no merece la pena limpiarlos. Pero Jesús no entra en discusión. Jesús simplemente va. Y dice que cuando Jesús estaba yendo hacia la casa, cerca ya de la llegada, el centurión envía unos amigos. Ya no envía a nadie con una autoridad tremenda, sino simplemente dice a unos amigos. Y van y le dicen los amigos: mira, Jesús nos ha enviado el centurión y nos ha pedido por favor que no hace falta que vengas, que no se siente digno de que estés en su casa. Increíble, extraordinario. Se sentía vil, se sentía pequeño frente a Jesús. No, no, no vengas a mi casa, no soy digno de ello. Me recuerda a Juan el Bautista. No soy digno de bautizarte yo, sino tú a mí. Y este hombre envía a unos amigos. Es interesante cómo utiliza la palabra amigos Lucas. Gente muy cercana a él, gente que apreciaba también. Debía ser una persona extraordinaria. Con lo cual me cuesta pensar cómo es posible que una persona así fuera centurión. La incompatibilidad a veces que debería tener. Y estos amigos van a Jesús y le dicen: mira, Jesús nos ha dicho que no vengas porque no se siente digno. Que él es un hombre acostumbrado a mandar, que le dice a un soldado: ves, le dice al otro: ves, haz esto, haz aquello, y sabe que tú puedes curar a sus siervos sin venir. Él sabe que tú tienes autoridad, sabe que tú lo dominas todo, que tú tienes ese gran poder. No solo lo ha oído por los otros, sino que él está seguro de que eso es así. Jesús se para, Jesús mira a estos amigos y Jesús se gira entonces. Porque hay que pensar una cosa, era la serie. La gente, cuando estaba en Cafarnaúm y los ancianos vienen a pedirle este favor a Jesús y Jesús se va, la gente le sigue. La gente automáticamente iba detrás de Jesús porque sabía que algo iba a ocurrir. Es como cuando vemos un capítulo de una serie que nos encanta y se acaba ahí, estamos deseando ya ver el otro. Y ahora, como tenemos la posibilidad de ver un capítulo después de otro, vas hilando, porque hay veces que te quedas ahí a mitad y dices: ¿qué va a ocurrir? Y la gente, cuando ve marcharse a Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Lo curará? ¿No lo curará? Me imagino a toda la gente andando detrás de Jesús y hablando entre ella, cuchicheando: vamos a ver qué va a ocurrir.
Jesús se gira a todos los que tienen detrás y le dice, al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Escucháis lo que está diciendo este hombre? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un pagano, un perro para vosotros, un soldado romano, un opresor, a ese que despreciáis, y si no lo hacéis es por todo el dinero que os da para la sinagoga y porque se porta muy bien con vosotros y os interesa, a ese he visto ahora más fe que la que veo en Israel. Es más, Jesús tiene unas palabras muy duras que dirá Mateo y dice que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Jacob mucho antes que los hijos de Abraham, que vosotros. Y dice que todos esos que os creéis justos seréis echados fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabras durísimas de Jesús. Porque este hombre de aquí me ha maravillado su fe, sin ser israelita. Y en cambio algunos de los que os creéis justos seréis el lloro y el rechinar de dientes. Precioso el relato. Y dice que al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo del centurión. No sé si Jesús entró en la casa. El relato, por eso digo que es diferente cada relato. Jairo va a Jesús, Jesús va con Jairo, entra en la casa. Aquí no va el centurión, envía a unos ancianos, pero no entra Jesús en la casa porque él le pide que no entre, que no se siente digno. Pero Jesús al final entraría. ¿Se vieron el centurión y Jesús en algún momento? Estoy convencido que se vieron, aunque el relato no lo diga. Un hombre extraordinario. Un hombre que aparentemente no podía salvarse por todas las circunstancias que tenía, pero que tenía fe. Y eso es lo importante. Y fue a Jesús porque tenía fe. Pero ni siquiera se sentía digno de que Jesús lo escuchara. ¿Por qué? ¿Por qué a veces creemos que no somos dignos de que Jesús entre en nuestra casa? ¿Porque nos sentimos pecadores? ¿Cuántas veces hemos pensado que para ir a Jesús tenemos que estar limpios? Y Jesús se debe echar las manos a la cabeza y decir, pero vamos a ver, si yo no te limpio, ¿cómo vas a ser limpio? ¿Cómo vas a poder entonces acudir? Es un contrasentido. Para ir a Jesús no hace falta estar limpio. No hace falta ser perfectos. No hace falta ser maravillosos. No hace falta ser del pueblo de Israel. No hace falta ser ancianos. Lo único que hace falta es querer. Y Jesús está esperándonos. ¿Os imagináis cuando Jesús fue hacia casa de este centurión? La alegría que había en el corazón de Jesús de saber que había alguien con tanta fe. Y Jesús te espera hoy. Jesús quiere que estés junto a Él. Jesús quiere ir a tu lado. Jesús te quiere. Jesús quiere ir a tu casa. Quiero pensar que Jesús entró en la casa del centurión, porque tenía que decirle Jesús, eres digno, mucho más digno de lo que algunos se piensan que lo son. Relato cortito, relato bonito, relato precioso, un nuevo episodio de la vida de Jesús, diferente, que nos dice que Jesús está esperando que vayamos. Está esperando que le pidamos que nos cure, que nos limpie, que nos ayude, que esté con nosotros. Bendiciones. Que tengáis un precioso día. Si os parece, yo voy a seguir estudiando.